Modificar el valor de una variable en Python. Para modificar el valor de una variable en Python, basta con asignarle un nuevo valor en cualquier momento y lugar después de la definición. En la imagen, se trata de mostrar cómo podemos llevar a cabo lo titulado en esta diapositiva. Primero, creamos una variable llamada a y le asignamos el valor de 1, tal como se indica en la línea de código número 1. De momento, a tiene ese valor, ya que con la función de Python print nos muestra esto en la línea de código número 3. Luego actualizamos el valor de esta variable y le asignamos el de 3. Esto queda en evidencia al utilizar nuevamente el print en la línea de código número 7 que nos imprime ese 3. Tal y como hemos mencionado en un apartado anterior, a una variable se le puede asignar un literal, una expresión, una llamada a una función o una combinación de todos ellos. Ahora bien, ¿qué es un literal? Ya hemos visto e inclusive los hemos utilizado con bastante frecuencia en ejemplos anteriores, más precisamente cuando hemos declarado variables. Un literal no es más que un dato en crudo que se puede asignar directamente a una variable o formar parte de una expresión. En el siguiente ejemplo se asigna a la variable a el literal 1. Ese literal 1 representa el valor numérico del número entero 1. Existen varios tipos de literales. Los numéricos tenés enteros, reales y complejos. Cadena de caracteres que pueden ser creados con comillas simples o dobles. Hola en comillas simples o Python en comillas dobles. Son ejemplos que se muestran. Booleanos, true y false. Verdadero y falso. El literal especial none. None significa ausencia de valor y es muy utilizado en programación. Asignar un valor a múltiples variables y asignar múltiples valores a múltiples variables. Para explicar estos dos sencillos temas, vamos a pasar al editor y de paso trabajaremos aplicando conceptos que hemos visto en diapositivas anteriores. Trabajaremos en el archivo parte 2. Como podrán observar, yo he titulado, utilizando los comentarios, lo mostré en la diapositiva anterior. Comenzaremos por el de asignar un nuevo valor a múltiples variables. Van a poder descubrir cómo asignar un mismo valor a múltiples variables a la vez. Vamos a inicializar 3 variables con un mismo valor y mostraremos por pantalla para corroborar que todas ellas comparten ese valor. Para ello, comenzamos con la primera variable a, le asignamos con el operador de asignación b, y a su vez otra vez el operador de asignación igual, y por último la variable c. Todas estas variables van a ser inicializadas con este valor, que en este caso yo le puse 1. ¿Cómo corroboramos esto? Con el print. Print a, b y c. Guardamos y ejecutamos con la extensión de runcode. Tanto a, b y c comparten el mismo valor. Por último, para practicar con los comentarios, para hacer más legible esto, en esta línea, en la número 3, vamos a colocar que las variables a, b y c han sido inicializadas con 1. Ese 1 al final es el que va a hacer que no salte ningún error, ya que si no le asignamos ningún valor a la variable c en este caso, que es la última, cuando intentemos ejecutar el programa nos saldrá que la variable c no ha sido definida previamente. Entonces borramos ese operador de asignación y ese 1. Ejecutamos y tal como les indiqué, la variable c no ha sido definida previamente. Entonces, para evitar este error, sí o sí hace falta inicializar todas estas variables en este caso. Ahora vamos a pasar el de asignar múltiples valores a múltiples variables. Antes de esto vamos a limpiar la terminal. También es posible inicializar varias variables con un valor diferente cada una, del siguiente modo. Vamos a utilizar nuevamente 3 variables, a, b y c, en la misma línea y ambas separadas por comas. El operador de asignación, y a la primera variable a le vamos a asignar la cadena de caracteres Python. A la segunda variable, un número decimal, 3.14. Y a la última, c, un valor booleano. Ahora vamos a imprimir los resultados. Print a, b y c. Seleccionamos esta parte del código para que no nos imprima este print. Ejecutamos y nos sale de que la variable a tiene el valor de Python, la variable b, el de 3.14 y la c, el valor booleano de true. Entonces está funcionando. Finalmente, para terminar esta sección,
quiero que les quede realmente claro qué es esto de una variable y cómo asigna Python las direcciones de memoria a los datos y a las variables. Para empezar, les diré que en Python todo es un objeto. Sí, todavía no hemos visto el apartado de programación orientada a objetos con Python, pero en este lenguaje todo es un objeto. Entonces, ¿qué ocurre cuando a la variable a le asigno el valor de 1? Realmente la variable a hace referencia al objeto que representa al número entero con el valor 1. Si ahora creas una nueva variable b y le asignas también el valor de 1, b está haciendo referencia al mismo objeto que la variable a. En definitiva, a y b hacen referencia al mismo objeto y por lo tanto están asociadas a la misma dirección de memoria. En otros lenguajes, a y b estarían asociadas a direcciones de memoria diferentes. Para que lo entiendan mejor, es hora de presentar la función id, que viene con Python. Esta función devuelve un identificador único del objeto que se le pasa como parámetro. Este identificador es un entero, el cual se garantiza que es único e inmutable durante toda la vida del objeto en memoria. En la imagen se demuestra que el id del número 1 es el indicado en la línea de código número 6, y por lo tanto, como este ha sido asignado a las variables a y b, tendrán el mismo identificador. Quizás muchos hayan fallado a la hora de trasladar el código de la imagen al editor del Visual Studio Code, ya que para obtener resultados similares se utilizó el intérprete de Python, el cual utilicé al principio de todo. Similares porque el ID que se les mostrará va a ser diferente al de la imagen, obviamente, porque se genera una nueva dirección de memoria. En el Visual he colocado un nuevo título, en el archivo parte2.py de la carpeta Python, y he creado dos variables, y les he asignado el valor de 1. Cuando ejecutemos, vamos a notar que las direcciones de memoria van a coincidir. Para poder obtener el resultado en pantalla, acá en el Visual es necesario utilizar la función print. Entonces, seleccionamos este bloque de código y ejecutamos con la extensión de run code. En efecto, son iguales todas las direcciones de memoria.